Hola a todas y todos y bienvenidos a este proyecto que es Imagen Regional 9 de la región Caribe. Es un placer tenerlos aquí y de hacerles la visita guiada virtual de la exposición. Antes de comenzar a visitar cada obra, me gustaría hacerles un recuento de lo que fue el proceso de imagen regional. En el 2019 inició la convocatoria lanzada por el Banco de la República, invitando a todos los artistas del país a presentar su portafolio artístico y a compartirnos su producción durante los últimos años. En el 2020 inició el proceso de selección, no sin antes realizar unos talleres en cada ciudad que nos permitieron a nosotros los curadores conocer más sobre las obras de los artistas, hablar con los artistas, entender un poco sus proyectos, sus sueños, sus trayectorias. Y yo creería que ha sido uno de los aspectos más maravillosos, tanto para mí como curadora como para los artistas, poder conectarnos previa a la selección de las obras y previa a la selección de los artistas. Acerca de Imagen Regional 9 Caribe, la cual está comprendida por los departamentos de Cesar, Bolívar, Córdoba y Sucre, me gustaría contarles la importancia de la divulgación y la difusión de esta convocatoria, ya que en el 2019 tuvimos un total de 23 propuestas inscritas a la convocatoria y es muy importante hacer énfasis en esto, ya que este es un proyecto para las regiones y para visibilizar los proyectos artísticos de cada región. Y creo que es muy importante que la participación sea masiva y que en las próximas versiones de Imagen Regional esta participación se multiplique y pueda llegar a todos los rincones de las diferentes regiones del país. Me gustaría iniciar un recorrido virtual de la exposición con la obra de Raúl Ballesteros. Raúl Ballesteros es un artista cartagenero que participó con una serie que se llama Ciudad Parapeto. Esa serie está comprendida por unas piezas bidimensionales y esta pieza que se llama Barracuda, que es una escultura que Raúl crea a partir de los desechos recuperados de las playas de Cartagena. No es una novedad que la contaminación del medio ambiente está causando estragos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional y mundial, y que en particular los desechos que tiramos al mar vuelven a nosotros a través de las playas. Raúl es muy sensible a este tema del medio ambiente y es muy sensible a los procesos de contaminación que se han llevado especialmente en la ciudad de Cartagena por el turismo, y hace estos recorridos a pie por todas las playas de Cartagena, recuperando material de desecho o material reciclado, y a partir de esos materiales construye esta pieza que es ejemplo de la cantidad de desechos que podemos recuperar del mar o la cantidad de desechos que el mar nos regresa desde las playas. Y pienso que es muy importante generar este tipo de conciencia y este tipo de reflexión en torno a qué le estamos dando a la naturaleza, qué estamos tirando al medio ambiente, y que la naturaleza lo regresa. Es un intercambio. Entre más basura tiremos al medio ambiente, más basura va a llegarnos del medio ambiente. Y creo que en esta obra de Raúl y en otros procesos que Raúl ha llevado a cabo, el tema del ecosistema y de la protección del medio ambiente y del cuidado del medio ambiente es muy recurrente en su trabajo. En el proceso de interior-exterior, Raúl también nos presentó una obra muy importante porque recuperó enormes cantidades de zapatos de las playas de Cartagena y creó una pieza tridimensional, una instalación bellísima y poderosísima porque eran cantidades de zapatos desechados y recuperados en las playas de Cartagena, y creo que esta obra nos debería invitar a reflexionar en torno a esa temática que no creo sea una temática inferior a todas las otras que vamos a ver en el resto de la exposición.
También de Raúl Ballesteros y de su serie Ciudad Parapeto encontramos estas piezas bidimensionales que hacen un énfasis en estos monumentos tradicionales de la Cartagena turística que es conocida a nivel mundial y los transforma en estas piezas basadas en las construcciones de las viviendas de los barrios vulnerados de la ciudad de Cartagena. Y podemos encontrar la sátira o el cinismo con el cual las construye. Son piezas icónicas de una ciudad construidas a partir de un imaginario popular, de un imaginario vulnerable, de un imaginario de los barrios marginados y del común de una gran parte de la población de Cartagena, que es invisible para el resto del mundo o es invisible para la Cartagena turística. Raúl se inspira en este proyecto a partir de un trabajo que realiza como docente en estos barrios marginados, en los cuales no solo fue capaz de vivir casi que en carne propia las condiciones de vida de estas personas, sino que también pudo desarrollar proyectos artísticos de los cuales surgió la idea de usar materiales reciclados y de reconstruir una Cartagena turística a partir de ese imaginario popular. En esta pieza creo que es muy importante hacer un énfasis y un foco en todos los textos que Raúl recupera de estos barrios y de estas historias que pudo vivir durante sus procesos de docente en estos lugares. Y es importante en esta obra esos pequeños detalles o esos pequeños mensajes ocultos que Raúl incluye, como lo son qué tristeza de pueblo que hasta el cura salió marica, bolis a 200 pesos. Creo que esas pequeñas frases nos recuerdan lo que es la vida de estos barrios marginados y cómo el rebusque o cómo logran a través de los grafitis o de las paredes rayadas transmitir una queja, una crítica o una burla al sistema que los ha oprimido durante tanto tiempo. También de Cartagena nos encontramos con la obra de Daniel Saravia Reyes. Daniel, al igual que Raúl, tuvo un proceso de choque con estas dos Cartagenas. Daniel también trabajó en uno de estos barrios marginados de Cartagena y le impactó muchísimo las condiciones de precariedad de las viviendas de los barrios marginados y empezó a hacer esta serie que se llama Ciudad Encontrada, estas maquetas que él realiza a partir de materiales recuperados de la Cartagena turística, es decir, todas estas piezas él las recupera de las construcciones de los estratos altos de la ciudad y reconstruye estas viviendas o estas maquetas que se inspira en las viviendas de los barrios marginados de la ciudad de Cartagena, o la que él llama la otra Cartagena, la Cartagena que nadie ve, la Cartagena que está escondida y que ha sido olvidada por años y años de indolencia política, y crea esta ciudad encontrada y crea esta reflexión en torno a la otra Cartagena, a la Cartagena invisible, a la Cartagena que los políticos y que los turistas olvidan o ignoran porque les causa molestia. Entonces, en esta pieza sentimos que Daniel no solo lo está haciendo desde el punto de vista de espectador, sino que para Daniel también fue muy importante haber vivido en estos espacios y convivido con estas personas, porque entiende las condiciones terribles en las que han vivido, comprende sus sentimientos, los escuchó y pudo, a partir de esa experiencia con estas personas, recrear estas viviendas a partir de materiales de estratos 6. En este espacio de la exposición podemos encontrar la obra de Lewis Julio Arango. Lewis es también un artista cartagenero, arquitecto de formación, que además ha estado muy inspirado por el proceso de gentrificación del barrio Getsemaní y los procesos de especulación inmobiliaria que han obligado de alguna forma
a exiliar a las personas que han vivido ahí tradicionalmente y que han construido la historia del barrio. Lewis utiliza las aldabas como elemento arquitectónico presente en la mayoría de las construcciones arquitectónicas como testigos de estos procesos inmobiliarios en los que llegan inversionistas de otras partes de la ciudad, del país, a ofrecer o a negociar con los locales con el objetivo de transformar un barrio tradicional en un lugar turístico y atractivo para los extranjeros y para los inversionistas nacionales e internacionales. Lewis es un arquitecto muy observador. Lewis ha vivido muy cerca del barrio Getsemaní, él ha tenido una relación cercana con este proceso, ha sido un observador de muchos años y ha podido ser testigo a él también de los cambios que se han llevado a cabo en Getsemaní. Y recuenta esta historia desde un punto de vista personal. Para él ha sido impresionante el cambio y por esa razón ha creado esta serie. La arquitectura ha sido un tema recurrente especialmente en los artistas cartageneros. Y en esta obra de Sandra de la Cruz, también cartagenera, ella nos cuenta un poco acerca de la nostalgia que sintió al ver cómo su casa de infancia desaparecía. Y Sandra, en medio de este abrume de sentimientos, reconstruye su casa de infancia y nos invita a este lugar que no solo está constituido por piezas bidimensionales y estas pinturas de pequeño y mediano formato, sino que también ella nos cuenta un poco sobre su vida personal, sobre la arquitectura en la que convivió con su familia, sobre esos espacios que han ido desapareciendo de la ciudad y que han sido desplazados por las grandes construcciones, y cómo estas casas, que nunca fueron protegidas como patrimonio, pudieron llegar a ser los museos del barrio, han sido desaparecidas y desplazadas por las grandes construcciones. Es importante en la obra de Sandra ver todos los detalles que ella incluye. Ella pinta esta serie a partir de fotografías de su casa de infancia y el montaje hace una especie de reconstrucción de los planos arquitectónicos o de la espacialidad de la casa. Creo que es muy importante contarles en este momento que los talleres que desarrollamos durante el proceso de selección de las obras fueron muy importantes para entender cuál ha sido la fortaleza de los artistas a la hora de realizar su obra o cuál ha sido la motivación. Hablar con Sandra, entender cómo esta obra no solo ha sido un proceso de nostalgia y de contar una historia, sino también un proceso de sanación en el que ella, a través de este proyecto, pudo sanar o rendir un homenaje a ese momento de su vida. Para Sandra, esta obra tiene una fuerza emocional, familiar, histórica importantísima. Entonces creo que en este aspecto me gustaría enfocarme, ya que en la mayoría de las obras que están aquí presentes hay un proceso de sanación de los artistas valiosísimo. De Bolívar migramos un poco hacia el departamento de Sucre y nos encontramos con la obra de Walter Arrubla, Sudarios de los Montes de María. Hablando un poco de estos procesos de sanación, me parece muy importante hablar de la obra de Walter como uno de esos procesos que no solo le permitió a él sanar una de las heridas que ha dejado la violencia en el territorio, sino también a las personas con las que trabajó durante este proyecto. Walter, siendo él víctima de la violencia, durante estos talleres que realizamos con el banco, me contó una historia supremamente fuerte y que él inconscientemente reflejó en su obra. Walter es hijo de un policía y en un momento muy fuerte del conflicto armado, el camión en el que venía su papá fue atacado por las guerrillas y Walter sintió el miedo de perder a su padre, y a las 3 de la mañana su padre volvió a la casa lleno de tierra, lleno de barro, y había sobrevivido al ataque. Aunque Walter no se considera víctima
del conflicto, está claro que en esta obra esos factores vuelven a salir. Walter trabaja con víctimas de minas antipersonas de los Montes de María que han perdido miembros por estos ataques, y Walter recrea estas improntas de los miembros amputados o de los muñones con tierra extraída de los Montes de María. Algo muy valioso de esta obra no solamente es el trasfondo político y social que tiene, sino también a nivel estético lo bello del material. La tierra no actúa como una tinta ni como pintura, pero nos invita a reflexionar en lo que somos, en las huellas que dejamos, y las huellas que dejan ya no nuestros pies, sino los muñones de los miembros amputados. Y es importantísimo ver cómo la fibra se adhiere a la piel y quedan cicatrices, quedan fragmentos de pelo, fragmentos de piel, hendiduras, y creo que esa tridimensionalidad irregular de los miembros amputados hace de esta obra una obra supremamente fuerte. Es un proceso de sanación, es un proceso en el que Walter reivindica a las víctimas por medio de esta obra, pero también es un proceso en el que él sana una historia dolorosa en su vida. Entonces, sí me gustaría que entendiéramos mucho que el arte en este momento no es solamente una forma de contar historias, sino también son procesos de sanación personal y procesos en los que los artistas ponen un poco de sí y cuentan un poco de su historia personal a través de las historias de otras personas o de la arquitectura o de los barrios en general. En Sincelejo también tuve la oportunidad de conocer a María Alejandra Muñoz. María Alejandra es una artista oriunda de Popayán, que vive en Sincelejo durante los últimos años y desde hace varios años. María Alejandra ha sido fuertemente impactada por el imaginario católico de Popayán y por esa estética católica de las estampas religiosas de los santos, y como observadora del proceso del mototaxismo en Sincelejo particularmente y en toda la región Caribe, ya que el mototaxismo es, digamos, un fenómeno que desciende de una historia muy diversa y que ha tenido muchas situaciones diferentes en la región. María Alejandra observa este fenómeno desde un punto de vista religioso. Para ella, la devoción con la que los mototaxistas cuidan de su moto, o cómo los mototaxistas viven por este proyecto de trabajo, por esta opción laboral, y cómo engalanan sus motos con los diferentes telas, con las diferentes texturas y textiles y brillos. María Alejandra transforma estas imágenes de mototaxismo en estampas religiosas con frases alusivas a los procesos que desarrolla el mototaxismo en la región, su impacto político, su impacto en la sociedad. Asimismo, ella nos cuenta una historia de cómo los mototaxistas ejercen presión política e influencian las elecciones. Para ella este es un proceso interesantísimo desde el punto de vista de la fe o de la religión, y los asocia como con estos procesos de endiosar a un objeto. María Alejandra crea estas imágenes a partir de cartones que recupera de las motos o de los lugares en donde se cubren a las motos con cartón para que el sol no caliente los sillines, y toma también de esa estética los bordes de tela con los que visten los sillines para ser más cómodos y para pasar todo el día. Entonces, creo que es muy importante el proceso de cercanía de María Alejandra,
con todo este fenómeno que ella llama el fenómeno del mototaxismo. Nos encontramos con la obra de Jairo Támara. Jairo Támara es un artista de Montería y nos presenta su serie Novenario, una serie de 9 cajas contenedoras de 148 años de historia de la ciudad de Montería. Jairo encontró todas estas piezas en su casa y en primera instancia quería crear un espacio de documentación para que el público pudiera apreciar de cerca las piezas, pero por coincidencias de la vida encontró que las cajas contenedoras le permitían a él crear como esas cápsulas de tiempo en las que mostraba y contaba procesos de una élite de la sociedad monteriana, y nos cuenta por medio de documentos, objetos, fotografías, lo que ha pasado durante los últimos 148 años en esa élite. Y Jairo también, con una nota de cinismo y de sarcasmo, incluye dibujos creados por él de gatos. Jairo incluye estos gatos por una frase que le marcó mucho en la vida, que es: los gatos no van a misa. Una expresión despectiva que utilizaba cierta población de la sociedad para discriminar a las personas que no cumplían con los requisitos para ser parte de la crema innata. Y Jairo incluye a estos gatos en su obra y en esta obra de la sociedad monteriana, como invitándonos a reflexionar un poco en que los gatos sí van a misa y que todos van a misa, y que la discriminación pues está completamente obsoleta, a pesar de que hoy día todavía es un factor recurrente en los procesos sociales de la ciudad de Montería. Y creo que es importante entender que esta no es solo una historia pasada, sino que son experiencias que se siguen viviendo y son procesos de discriminación que siguen ocurriendo en la ciudad, y creo que es importantísimo que reflexionemos en torno a esa problemática que sigue afectando y que sigue discriminando a ciertas personas por no ser gente de bien. Para finalizar, nos encontramos con una videoinstalación del artista Jorge Serrano de Valledupar. Inicialmente, Jorge tenía programado un performance para desarrollar en la ciudad de Montería. El performance y la obra se llama Triétnico. Es una obra que nos invita a reflexionar en torno a los procesos de racismo, de discriminación y de etnificación y el mestizaje. Lastimosamente, por temas del coronavirus y de la bioseguridad, no fue posible que Jorge se desplazara a la ciudad de Montería. Sin embargo, nos envía un video en el que nos cuenta un poco sobre este proceso. Jorge inicia desde hace unos años un proceso que se llama Dibujo Valledupar. Es un proyecto bellísimo en el que, a través de sesiones de dibujo en vivo, recrea historias y procesos de la ciudad. Jorge me contaba durante los talleres que para él fue muy importante un proceso que vivió en carne propia. Jorge vivió muchos años en España y, como colombiano en el exterior, fue víctima del racismo y la discriminación, y cuando volvió a Colombia se dio cuenta que ese racismo seguía vigente y que era muy importante reflexionar en torno a eso, porque no era posible que todavía se discriminaran a los indígenas, a los negros y a los mestizos. Jorge crea la obra Triétnico como un proceso de reivindicación del mestizaje, y cómo la cumbia involucra estas tres etnias, la indígena, la negra y la blanca, y combina lo mejor de cada cultura para darnos una muestra de danza y una muestra de dibujo en vivo que lastimosamente no se pudo llevar a cabo, pero que nos queda expresada a través de sus palabras en el video Triétnico.
DRIEN y Coacción Performática en 3 estados que son representación de la conjugación ancestral indígena, lo africano con las costumbres españolas. Son imágenes u objetos que cuestionan los procesos de reivindicación identitaria de las razas y los aportes individuales a lo cultural. Imagen Regional 9 ha sido un proyecto maravilloso. Los artistas participantes desarrollaron estas piezas desde sus condiciones personales, desde sus historias personales, y creo que es muy importante que este proyecto siga vigente y siga invitando a todos los artistas del país a presentarse y a contarnos esa historia que no es visible en los centros culturales del país, las historias de las regiones, las producciones artísticas de las regiones. Creo que es muy importante que este proyecto sea visible a nivel nacional, que todos nos interesemos por lo que pasa en las regiones, que conozcamos las producciones artísticas y las problemáticas de los artistas en las regiones, problemáticas que no suelen ser las mismas de los circuitos artísticos principales. Imagen Regional ha sido durante los últimos años uno de esos procesos que reivindica a las regiones y reivindica las producciones artísticas de las regiones. Creo que es muy importante que como público consumamos estas producciones, que las apreciemos y que las entendamos, que salgamos de esos circuitos centrales del país y dirijamos nuestra mirada a estas producciones y entender cómo funcionan las producciones artísticas en las regiones, cómo funcionan los artistas en las regiones y cuáles son los elementos y las problemáticas que mueven a estos artistas y cuáles son las temáticas que reinan en el país. Es clave que miremos esta exposición como una radiografía de lo que ocurre en estas regiones, en especial en la región Caribe, y creo que es muy importante que la problemática de la violencia que sigue presente en las producciones artísticas, la problemática de la desigualdad sigue vigente en las regiones, la contaminación sigue vigente en las regiones y en todo el país, la gentrificación de los espacios tradicionales, la discriminación por racismo y por los diferentes ismos que le hacen tanto daño al país. Y creo que nosotros como ciudadanos también tenemos que reflexionar junto con los artistas en torno a estas problemáticas y cuál es nuestra posición con respecto a ellas, ya que los artistas tienen una labor muy importante y es contarnos a través de sus producciones artísticas lo que pasa, lo que sienten, cómo lo viven. Y nosotros como público también tenemos una obligación de entender eso, pero también de reaccionar, de crear un mundo o una sociedad mejor basándonos en estas experiencias que vivimos a través de las producciones artísticas y de las problemáticas sociales. En esta coyuntura creo que es muy importante que reflexionemos en torno a eso, que entendamos un poco que lo que pasa en las regiones no es lo que nos muestran los medios de comunicación y no es lo que vemos en los circuitos centrales del arte. Es importante abrirnos a estas experiencias artísticas y experiencias regionales y mirar un poco más allá de lo que se nos está queriendo mostrar. Los invito a visitar no solo esta, sino todas las exposiciones de Imagen Regional 9 a nivel nacional. Si no pueden desplazarse por diferentes factores, está la posibilidad de visitarlas a través de estos videos de visitas guiadas virtuales, pero también pueden coordinar directamente visitas guiadas con los espacios de cada región y de cada sucursal del banco. Es muy importante que todos participemos de este proceso que reivindica las producciones artísticas de las regiones. Gracias.